Buenas tardes, soy Marta Tineo, Coordinadora General de Justicia, Encuentro y Perdón. Esta tarde damos inicio a un ciclo de podcast que pretendemos hacer en ánimo de interactuar con el público que nos sigue, con la comunidad que nos acompaña a través de nuestras redes sociales y de todas las plataformas digitales con las que cuenta la organización. Queremos mucho empezar a intercambiar contenidos, construir realidades con ustedes. Como lo saben, Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de derechos humanos que se crea en el año 2017, pero que trae acumulado un trabajo del año 2014, cuando es asesinada Geraldine Moreno en el contexto de las protestas que ocurrieron en el país ese año, y su madre, Rosa Orozco, decide levantar las banderas por la justicia, por la verdad y por la reivindicación de esas vidas. En consecuencia empieza todo un trabajo de agrupación con las víctimas, con los familiares de quienes fueron asesinados en el año 2014 en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, y en el año 2017 finalmente decidimos crear la organización en ánimo de tener una plataforma mucho más sólida que nos permitiera presentar nuestras demandas ante instancias nacionales e internacionales en búsqueda de justicia. Atendemos a las víctimas de la represión y eso nos incorpora no solo a familiares de asesinados en protestas, sino a familiares de presos por razones políticas. Desde ese momento hemos tratado a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, permanentemente de visibilizar los casos y de ofrecer herramientas no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general en cuanto a temas que nos comprometen: la defensa de los derechos humanos, generar memoria histórica, memoria colectiva respecto a estas vidas y resignificar el dolor, ver en él una oportunidad para construir el país que estos héroes soñaban, por el cual al día de hoy más de 600 venezolanos siguen tras las rejas por la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Venezuela. En esta búsqueda de ofrecer cada día nuevas y mejores herramientas, insisto, no solo a las víctimas, sino a la sociedad venezolana, porque entendemos que los venezolanos somos víctimas indirectas o directas, dependiendo de lo que se trate, de toda esta situación caótica que tenemos que afrontar. Hemos empezado recientemente un ciclo de foros a nivel nacional, de jornadas de asistencia emocional a las víctimas, para que reciban las herramientas que les permitan manejar el duelo, manejar la adversidad, manejar el caos. En la realización de esas actividades nosotros hemos contado con unos ángeles, así los llamo yo siempre, y es la gente de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Es una organización también sin fines de lucro, creada en el año 2010, y que fundamentalmente presta asistencia psicológica gratuita a personas en situación de caos, en situación de duelo, pero también tiene ya mucho tiempo, yo creo que por lo menos un par de años, acercándose a las comunidades más humildes de Caracas, de Venezuela toda, ofreciendo pues técnicas de resiliencia, de acompañamiento, de tal manera que, bueno, de ayudarnos. Básicamente Psicólogos Sin Fronteras nos ayuda a manejar esta situación. Es por eso que hoy tengo el privilegio de estar en compañía de la doctora Marisabel Parada, quien además es miembro fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, fue de esas mujeres maravillosas que del año 2010 deciden crear esta organización. Quizás casi con una suerte de vaticinio, ¿no? Crean la organización cuando Venezuela apenas empezaba a dar muestras de que tal vez iba a afrontar situaciones complicadas, pero bueno, fíjense, se consolida en 2010 y en 2014 les toca acompañar a la sociedad venezolana en todo esto. En el año 2017, cuando nosotros como organización nos creamos, siempre lo digo, ellos fueron la primera organización que yo llamé, porque entendía que además de acompañar jurídicamente a las víctimas, además de visibilizar sus casos, pues era necesario acompañarlos psicológicamente. Y allí es donde Psicólogos Sin Fronteras empieza a apoyarnos de forma, fundamental en la labor que realizamos. Hoy estoy acá con la doctora Marisabel. Ella ya nos realizó en alguna oportunidad una jornada de asistencia emocional a más de 15 víctimas aquí en la sede de la organización. La doctora Marisol Ramírez, que también forma parte de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, nos acompañó en un ciclo de foros. Es decir, que ellos han estado acompañándonos en todo esto, y hoy la tenemos acá no solo para que nos hable también de Psicólogos Sin Fronteras, sino para que empecemos a tocar algunos temas que entendemos son necesarios abordar, más que por visibilizar una realidad, por ver de qué manera, con las herramientas que ella nos puede ofrecer,
podamos nosotros empezar a transitar esta situación actual que nos toca enfrentar. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, es un honor estar con ustedes y participar en este foro y esta iniciativa que acaban de comenzar hoy. Gracias. Sí, doctora, tenemos muchas cosas, aquí estamos los venezolanos padeciendo de mucho, ¿no? No solamente estamos, y es lógico, en medio de una emergencia humanitaria compleja, y eso ya es mucho decir, eso es mucho decir porque eso nos abarca, falta de alimentos, falta de medicina, falta de servicios públicos, falta de educación, falta de salarios, o sea, estamos en una carencia de elementos que son vitales y fundamentales, ¿no? Y eso, por supuesto, como individuos nos coloca en una situación de estrés terrible, en una situación de ansiedad terrible, de impotencia, ¿no? Al ver que lamentablemente a veces sentimos que no podemos manejar esta situación. Y un poco de eso quiero que nos comente, ¿no? Si habláramos de ansiedad, ¿cómo podríamos de alguna manera conceptualizarla para que nuestro público diga, bueno, mira, yo estoy en un proceso de ansiedad y cómo manejo eso, ¿no? Primero identificarlo y luego cómo lo manejamos. Sí, así es. Bueno, la ansiedad es principalmente un trastorno psicológico que puede ser mediano y hasta grave y puede instaurarse en el individuo y tiene muchas manifestaciones, tanto emocionales como físicas. Y es importante que las personas sepan identificar hasta dónde llegan sus trastornos emocionales o sus trastornos de ansiedad, porque puede perturbar el proceso de adaptación y puede desequilibrar la familia, el trabajo, la sociedad, la comunidad donde vive, y puede acarrear, digamos, unos síntomas psicosomáticos que pueden llegar a ser graves. Inclusive la ansiedad se coloca dentro de los trastornos que se pueden asimilar a lo que es la angustia y a lo que es el estrés, que es un estado de tensión emocional. Cuando hablamos también de ansiedad, estamos hablando de un trastorno que se puede derivar en algo que es bastante común últimamente en Venezuela, que es los trastornos de pánico o los ataques de pánico, que también se denominan. De hecho, hay excarcelados que han estado luego con nosotros y nos dicen, mira, yo estoy sufriendo ataques de pánico, ¿no? O de pánico. Entonces, pero digamos, por un tema coloquial, nos hacemos de muchos conceptos y calificamos las cosas de alguna manera quizás no sea la correcta. Claro. Entonces, ¿cuál sería el síntoma? ¿Cómo sabría yo que estoy en medio de una crisis de ansiedad o de un ataque de pánico? Sí, en general se considera que hay un síndrome general de ansiedad y que viene siendo como un desequilibrio en el proceso de adaptación del individuo a las circunstancias. Generalmente la ansiedad es producto de estímulos o de muchos factores que están sucediendo. En la población mundial se considera que las personas, hasta un 29% de la población puede estar sufriendo de ansiedad. Pero ¿qué es lo que vemos los psicólogos sin fronteras y otros colegas que están trabajando con pacientes continuamente? Que en Venezuela ha aumentado mucho los trastornos de ansiedad. Y la derivación es ese síndrome general de ansiedad y un ataque de pánico. El ataque de pánico viene siempre acompañado de una gran cantidad de síntomas que se confunden con el infarto, con una agonía premuerte, donde la persona realmente se desequilibra tanto que puede tener síntomas de dolor en el pecho, hiperventilación, dolores de cabeza, ideas reiterativas de muerte, temblores, sudoraciones, dolores hasta musculares. Y claro, la familia y el mismo paciente, que no ha tenido anteriormente otro ataque de pánico, van corriendo a emergencias sintiendo que de alguna manera pueden estar sufriendo, como le digo, un infarto. Claro, cuando entonces se les hacen los exámenes preliminares de un ataque digamos, cardíaco, y no se manifiesta de esta forma y se vuelve a presentar un ataque de pánico a los 3-4 días o inclusive al día siguiente, entonces es fácil diagnosticar que la persona ha venido sumando situaciones adversas en su vida que han sido tan complejas y tan difíciles de asumir, o duelos no superados, o situación país con esta hiperinflación, con todas las situaciones que estamos viviendo, que es comparable a la guerra.
Claro. Una de las cifras que también nos coloca en esa situación de emergencia humanitaria compleja es la emigración, como ya casi un 20% de nuestra población nacional se ha ido. Y que además eso suma a ese proceso emocional terrible, porque cuando hablamos de pérdida en Venezuela, no solo de este joven que fue asesinado en protesta, sino que fue asesinado en manos de la delincuencia, pero también hay una pérdida terrible. Nosotros que como por idiosincrasia pues siempre hemos sido familiares, siempre hemos sido muy de contacto, muy de compañía permanente, y ahora mismo nos encontramos sin hermanos, sin primos, sin amigos, y hay una sensación de pérdida terrible. Así es, que se asemeja un poco al duelo, pues, y a la nostalgia, y sobre todo que, por ejemplo, muchas personas de tercera edad se encuentran completamente solas. En las zonas populares donde estamos visitando en este último año, pues se puede verificar que también a ellos la gran población de parejas, de hermanos y de padres de esas zonas populares se han ido fuera del país sin la formación académica, sin un dinero que lo pueda solventar en las primeras épocas, y ellas esperando, la madre sola, lactante, con niños pequeños, esperando que sea solventada su situación. Eso nos lleva de alguna manera a que cualquiera de ellas, y además en Venezuela hay muchas personas que por no haber superado sus duelos en un tratamiento psicológico, por no haber superado el poder solventar las necesidades básicas de la familia, el ver que a lo mejor ahorró toda su vida para vivir con una especie, un mínimo confort, o sus necesidades básicas cubiertas, pues se encuentra en este momento en una situación en donde incontrolable, en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, y eso se genera en un trastorno emocional generalizado que puede ser un trastorno de ansiedad, y con manifestaciones tan graves que ameritan fármaco, como es el ataque de pánico. Ahora bien, quien no haya llegado, digamos, a ese ataque de pánico y esté ahora mismo sometido a una situación, digamos, de mucho estrés o esté sufriendo algún trastorno de ansiedad, hay recursos que individualmente uno pueda utilizar para manejar esa situación mientras toma la decisión de ir al psicólogo, o tiene la posibilidad, porque están ustedes que es un servicio gratuito, pero también esto pasa por la falta de transporte, por la falta de tiempo, el que está trabajando, que hay más dificultad para llegar a accesar a los servicios de psicología o de psiquiatría. Existe que usted, por ejemplo, herramientas, lógicamente, bueno, hay muchas herramientas en las cuales se puede hacer. Claro, como te decía, hay sinónimos o definiciones que son muy semejantes al del trastorno de la ansiedad, que es, por ejemplo, el estrés. Y el estrés es un estado de tensión emocional que se presenta como en varias fases. Y es importante que la persona, antes de llegar a un trastorno de ansiedad generalizado, pueda diagnosticarse a sí mismo o verificar en sí mismo en qué situación se encuentra. Por ejemplo, un estado emocional de estrés se presenta en primer lugar con una fase que llamamos de alarma. Se presentó un estímulo, o que pudiéramos decir un acontecimiento vital importante. Esa alarma la enfrento de la mejor manera, pero resulta que se suman entonces otros trastornos, otros traumas, otras situaciones difíciles, otros estímulos. No logro solventar todas las situaciones adversas que se me presentan porque es como continua, sin reparo, sin descanso, a lo mejor sin ayuda de otras personas o familiares que me puedan de alguna manera dar el soporte emocional que amerita, y puedo llegar entonces a la fase final del estrés, que es la que, digamos, que entra la persona en colapso. Y uno dice, no, esta persona está en un shock emocional o en un colapso emocional, que es el agotamiento, es el desgaste, tanto físico como psicológico, como consecuencia de la sumatoria de estímulos adversos que la persona no pudo resistir o sostener por mucho tiempo. Por eso es que se le llama fase de alarma, que es cuando llega el estímulo de resistencia o sostenimiento, que puede durar semanas, meses o años. Y en Venezuela se puede verificar que las situaciones de estrés, de trauma, de angustia, de estados emocionales han sido latentes, continuas, se han vuelto crónicos, exactamente, y luego se convierte entonces en un agotamiento. Y cuando hablas de crónico, uno puede decir que uno puede vivir con un estrés crónico, pero de alguna manera con un cierto nivel de equilibrio o de adaptación a, sí, tengo mucho trabajo, tengo que llegar puntual, tengo que solventar situaciones, tengo niños pequeños, tengo problemas económicos, pero de alguna manera puede la persona ir convirtiendo esa vida, digamos, de mucho estrés combinada con momentos de recreación, de esparcimiento, de relajación, de compartir en familia. Esas serían las grandes recomendaciones. Las grandes recomendaciones. Claro.
La idea es no llegar al agotamiento, pero a veces las personas dicen, hice todo lo posible por reparar, digamos, el estado emocional de tensión que podía tener, pero de alguna manera le agarró de manera sorpresiva, por ejemplo, un acontecimiento de un duelo, de una pérdida, que pasó quizás con las manifestaciones, o que pasó en un accidente, o en un secuestro, o en un robo, o en una pérdida de que una persona, el hijo decidió de prácticamente unas semanas a otras irse fuera del país. Entonces la persona no estuvo suficientemente preparada, como debe ser toda emigración, no hubo la preparación. O cuando una persona está enferma, bueno, se hospitaliza, se logra solventar la salud, hay un proceso preduelo que pudiera ser, digamos, hacer que el acontecimiento, cuando suceda, ya la persona de alguna manera ha ido preparándose y equilibrándose. Lo que sucede entonces es que este estrés crónico, si se convierte en un estrés agudo o en un acontecimiento, ya no estaríamos hablando ni de ansiedad, ni de angustia, ni de estrés, sino estamos hablando de un sentimiento más existencial, de un sentimiento de sufrimiento, en donde la persona se siente en un vacío, en una desolación, en una pérdida total, digamos, de posibilidad de adaptarse a los aconteciamientos, y llega entonces a manifestar depresión, no tiene sentido la vida, ideas suicidas que también en Venezuela se han incrementado. Así es. Entonces digamos que podemos nosotros identificar cuando estamos en una situación de estrés, ese estrés, digamos, más cotidiano, más controlable, más crónico. Pero ante esas alertas, pues nosotros como individuos debemos refugiarnos o hacernos herramientas como, bueno, tómate un espacio con la familia, de esparcimiento, de buen descanso. Aprovechando la naturaleza. Exacto, digamos, esas serían las primeras recomendaciones. Ahora bien, cuando ya entendemos que se está convirtiendo en una suerte de patología o digamos de una situación que ya escapa del control, digamos, personal, corresponde necesariamente acompañarse por un especialista. Es necesario. Es la recomendación. Como un profesional de salud mental es fundamental. A veces son los internistas, los médicos generales, los que diagnostican que el nivel de ansiedad está trayendo manifestaciones recurrentes y manifestaciones psicosomáticas que son importantes y significativas. Entonces el médico debería de recomendar un profesional de salud mental, de modo de que la persona inclusive sea medicada. Y si no amerita medicación en el momento, pero por lo menos hacer una psicoterapia para que en el desahogo de emociones, en el catarse con un psicólogo, el poder conversar las distintas, digamos, y recibir orientaciones de las distintas alternativas para enfrentar las situaciones, pudiera la persona solventar un poco esos niveles de ansiedad incrementados o esas situaciones tan complejas que tienen que vivir las personas, digamos, específicamente en Venezuela, pero en el mundo entero también. Es fundamental. Y vi en el ánimo de ustedes de cada vez extender más y más su radio de acción, ¿no? Con todas las limitaciones que conocemos, ¿no? Y vi que ustedes han iniciado, han retomado, porque es algo que en algún momento hacían, han retomado recientemente la asistencia psicológica vía telefónica los días viernes. Así es. Y entonces quisiera aprovechar. Lo hace tanto la Federación de Psicólogos de Venezuela como lo hace Psicólogos Sin Fronteras. Durante la semana se les asigna el día que debe de llamar por teléfono, y durante de una hora puede recibir orientaciones, sobre todo sobre todo para la gente del interior, que a veces cuenta con menos. Claro, los colegios de psicólogos del interior, las personas no lo saben. Generalmente los venezolanos se pueden acercar al colegio de psicólogos de su región para poder recibir de alguna manera orientación también gratuita, o la orientación hacia dónde deben ir, ¿no? Perfecto. Igual los padres o las madres, hay instituciones para niños en las cuales también los niños manifiestan el estrés, la angustia, la ansiedad, o puedes encontrarle unos ciertos sentimientos de depresión, de aislamiento, de tristeza y llanto, porque también a ellos les da nostalgia si el padre se ha ido, también sufren cuando un abuelito, este contexto caótico, exactamente, y no escapan de este contexto teórico. Entonces fíjense, esto es extraordinario, me parece, porque entonces primero estamos viendo cómo podemos identificar si estamos sufriendo de estrés o incluso ya pasando de sufrimiento y tal. Lo primero es identificarlo, ¿no? Lo segundo, bueno, hacernos de esas herramientas personales. Mira, vamos a darnos espacios de descanso, vamos a darnos espacios de recreación, de contacto con la naturaleza, con otras personas. Si ya pues lamentablemente no es la familia, pues serán los amigos, serán los compañeros de trabajo, las propias comunidades, los condominios, ¿no? Un poco en mi edificio pasa muchísimo, ya casi que, bueno,
queda una persona por apartamento porque el resto se ha ido, bueno, mira, vamos entonces vamos a ayudarnos entre nosotros. Eso sería, digamos, una primera etapa, ¿no? O lo primero que hacer ante este tipo de episodios. Lo segundo, ya sabemos que contamos con no solo Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, que presta esta atención psicológica gratuita en los espacios de CESAP, que está prestando una alianza que tenemos con el grupo social CESAP en la Avenida Baral. En la Avenida Baral. Además, pues está esta atención telefónica, que me parece que es extraordinario, es un recurso que de forma muy fácil pues cualquiera puede acceder. Ya sabemos que en las sedes de los colegios de psicólogos a nivel nacional pudiera haber, o por lo menos una atención de triaje, pues por lo menos remitirte a algún experto. Para otras instituciones, así es. Ahora bien, doctora, cuando yo no identifico que estoy en medio de esa situación, porque a veces uno se hunde tanto en esto, pero es importante entonces que sea la familia, que sea el amigo, que sea el vecino, el que tal vez te alerte sobre que eso está, ¿no? Generalmente hay un síntoma en la cual las personas buscan ayuda porque realmente no pueden más, que es el insomnio. Los trastornos de sueño se presentan muchísimo cuando la persona está angustiada, ansiosa o deprimida. Entonces la persona a lo mejor por agotamiento logra dormirse, pero en la madrugada se despierta con pensamientos recurrentes, lo que llaman ideas inclusive catastróficas, lo llamamos los psicólogos, en donde la persona ansiosa tiende a decir, me puede pasar algo, alguien me está persiguiendo, pero si quizás alguien entra por la casa y nos atraca, pero quizás a mi hijo le pasa algo, pero quizás no, si no me han llamado es por algo. O sea, las ideas catastróficas, aunque que a veces no tienen en absoluto lógica, porque cuando uno razona con ellos se da cuenta que de verdad la idea era catastrófica en su sentido ilógico, pues. Entonces, cuando viene el insomnio o la persona se despierta a pensar en cómo resolver tantos problemas y tantas angustias, allí la persona dice, ya no puedo más, tengo 3, 4, 5 días, una semana o 3 semanas que estoy durmiendo muy mal. Por eso también a veces piden ayuda o le solicitan a otras personas que los ayuden. Y en los hospitales centrales, por ejemplo, el Hospital Universitario, el Hospital Domingo Luciani, el Vargas, tienen servicios de psicología que, aunque están abarrotados, pues de alguna manera también pueden ser atendidos. Pero el insomnio es importante atacarlo, porque después entonces trae inclusive también secuelas psicosomáticas de cansancio, de irritabilidad. Uno de los principales motivos de consulta, lamentablemente, en Psicólogos Sin Fronteras en estos 2 últimos meses, es conflictos familiares y conflictos de pareja. Es nuestro primer motivo de consulta. Después están los duelos, está la presencia de ansiedad y la presencia de depresión, pero el motivo de consulta, conflictos familiares, es muy triste pensarlo, porque quiere decir que las personas realmente por la situación están en el nivel de ansiedad, que entonces están irritando, no llegan a acuerdos, no llegan a explorar con la familia qué es lo que podemos hacer, o cómo la esposa le da a su esposo un poco de apoyo, o viceversa, o con quién puedes contar para resolver alguno de los problemas, y entonces eso trae más conflictos, más denuncias, más inclusive ataques violentos de una persona con la otra. Y el agravamiento de la situación, es lo peor de todo, ¿no? Porque se sumará un conflicto además de todo lo que ella tiene. Sí creo, y mencionaba lo de la familia, amigos, vecinos, compañeros, porque, bueno, definitivamente yo creo que si algún recurso nos ha permitido soportar toda esta situación a los venezolanos, es algo que es un valor que nos une a todos, y es la solidaridad. Yo creo que se ha puesto a prueba el valor de la solidaridad entre nosotros, y hablo de esto, a ver, todos estamos en una situación similar, por decirlo de alguna manera, pero sí creo que debemos de alguna manera ser corresponsables y lo más solidarios posible respecto al otro, ¿no? De repente, como familia, como compañero de trabajo, como vecino, tal vez yo advierto que esta persona está atravesando una situación muy complicada, que está saliendo ya de su control, y yo creo que nos corresponde, mira, alertarlo y decirle, mira, yo creo que es necesario que tú acudas a un servicio psicológico, este es el teléfono y tal, porque creo que con eso evitamos mucho daño y podemos también evitar tragedias, y por eso también allí porque es un tema muy duro de abordar y no se trata esta conversación de eso, pero bueno, tenemos un incremento terrible en los índices de los niveles de crisis en Venezuela. Entonces creo que es importante que todos nos hagamos de una manera corresponsables del bienestar del otro, porque además determina el nuestro, ¿no? Ahora bien, y hay otra cosa que te quisiera agregar cuando hablas de la solidaridad, Martica, que es la sensación de que cuando yo voy a zonas populares, cuando le decimos a las personas que nos hablen de su fortaleza
o esta mañana inclusive con 15 madres de la zona popular Maca en Petare, le dijimos que nos dijeran cuál era su cualidad principal. No teníamos ni 5 minutos de haber empezado la jornada que tuvimos con ellos. Y lo primero que nos dijeron es el servicio a otros, el servicio a los demás. Y cuando al final le decimos entonces de cuál es el lema y cuál es la fortaleza que las que ustedes se van a comprometer para seguir adelante, te dicen la oración, el servicio a los demás, el ayudar a otros. Entonces yo me quedo asombrada a veces que el venezolano sea a su vez tan católico, tan fortalecido por la palabra de Dios, pero claro, también es importante lo que me decía una monjita que estaba conmigo, me dice, es que las vicarías y la iglesia ha hecho su trabajo poquito a poco, durante años, no en esta oportunidad, donde siempre, en donde se le ha fortalecido a través de la palabra de Dios, de estar junto con él. Y hay hasta pequeñas iglesias, tú ves a veces una casita muy sencilla, y entras a la casita y resulta que adentro hay una capillita, hay el comedor para la alimentación de los niños, hay el sitio donde se reúnen las madres para orientarse unas a otras. Entonces, claro, eso también ayuda y nos hace más solidarios y fraternos, que de alguna manera nos da una cierta esperanza para el futuro. Sin duda. Porque estamos hablando de que, bueno, si ya estamos creando entre nosotros ese servicio, esa solidaridad, esa generosidad, esa compasión hacia el otro y esa bondad o esa generosidad de ayudar a otro, pues estamos haciendo definitivamente, sembrando mejores valores para el futuro de Venezuela. Sin duda. Y eso nos lleva, digamos, a el tercer tópico que queríamos abordar con usted esta tarde, y es justamente nosotros desde la organización empezamos a pensar, bueno, un día, y creo que fue un ejercicio interno, mira, ¿qué pasa? Que nuestras vidas se llenaron de nombres de asesinados, de héroes, de asesinados en protesta, de presos políticos, un conteo cotidiano de toda esta tragedia. Y bueno, sí, hemos hecho un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista jurídico, de documentación, de presentación de demandas y solicitudes ante instancias nacionales e internacionales, visibilizamos en las redes sociales, pero hay un momento en que dijimos, mira, vamos a pensar en que esto se tiene que resignificar de alguna manera. Es decir, tanto dolor no puede ser el dolor por el dolor, la pérdida por la pérdida. Hay pérdidas que además son irreparables y lo sabemos, que apenas con recursos como los que ustedes bondadosamente ofrecen te van a ayudar a transitar ese duelo y a aprender a vivir con esa pérdida, ¿no? Con un sentido distinto, pero pues ahí quedó, esa cicatriz quedará, la pérdida quedará terrible, y las cicatrices en el alma de quienes han estado presos por razones políticas y las consecuencias son espantosas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero esto se tiene que resignificar, y qué tal si nosotros nos planteamos en medio de toda esta tragedia, de todo este dolor, de toda esta pérdida, vemos la oportunidad para construir un país. Y ya antes hablábamos de reconstruir el país que teníamos, y después llegamos a la conclusión de que pues no, porque mucho el país que teníamos, con las bendiciones que hoy valoramos como nunca, pues tenía muchos males, y eso eventualmente fue lo que nos trajo acá, ¿no? Sin entrar en un análisis sociológico de ese tema, pero bueno, en definitiva, más que reconstruir, nosotros nos hemos planteado la posibilidad de por qué no vemos la oportunidad de construir un país, ese país por el que esos jóvenes salieron a luchar y perdieron la vida, se la arrebataron. Por ese país por el que han luchado quienes hoy están presos por razones políticas, por el que usted sigue luchando, por el que nosotros seguimos luchando, y vemos eso, digamos, esos espacios de luz y de esperanza cuando llegamos a una comunidad que está fortalecida no solo en la fe, sino en el trabajo conjunto, en el compartir, en el dar, en querer ser mejores, hasta para sus hijos. Así es. Entonces, haciéndonos de ese ejercicio de resiliencia, por decirlo de alguna manera, usted identifica ciertamente que en Venezuela, a partir de todo esto, de esta durísima lección, nosotros podemos ver una oportunidad para construir, y tenemos elementos, digamos, reales que nos permiten afirmarlo, ¿cierto? Eso es indiscutiblemente, digamos, que el resultado más positivo de toda esta situación difícil de Venezuela, de toda esta crisis, de toda esta situación de dolor, de sufrimiento, de penas, de angustias, de estrés, es definitivamente encontrarle ese sentido de la vida y ese significado de la vida en Venezuela,
revalorando todo lo que significa nuestra bella cultura, nuestros valores fundamentales, la educación en nuestros niños y jóvenes, en el poder realmente creer que en una transformación afectiva que nos aproxime cada vez más a ser personas más maduras, más crecidas a nivel personal, a nivel profesional, que nos haga más sensibles, más humanos, el que de verdad podamos sentir que todo este sufrimiento ha sido una oportunidad para ver la vida de una forma más sana, más positiva y realmente reencontrarnos en un futuro más sano, con más bienestar y con más un sentido existencialista de la vida. Así es, y creo que además es el mejor tributo que podemos dar a quienes hoy ya no están. Es el país que podemos construir para quienes aún pueden regresar. Es el país que se merece esta generación más joven que hoy tiene que sufrir las consecuencias de errores del pasado y les ha tocado llegar en medio de este caos, ¿no? Y lo digo porque básicamente nuestro equipo de trabajo aquí en la organización y los muchachos con los que trabajamos en la universidad, muchas veces yo misma digo, oye, estos panos les tocó soportar lo peor de lo que además no son responsables, ¿no? Y sin embargo están luchando por ese país que no conocieron y están apostando a él, ¿no? Entonces yo creo que es un tributo extraordinario que resignifiquemos el dolor, que veamos que todo esto tiene que tener algún sentido y el sentido es dignificar esas historias, generar memoria colectiva. Creo que es fundamental porque eso nos va a permitir no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y para nosotros como organización, Justicia, Encuentro y Perdón, es fundamental siempre hablar de la justicia, porque no creemos en la paz y justicia, no creemos en que la sociedad pueda superar todo esto desde la impunidad. Pero estamos convencidos en que a partir del reencuentro, del reconocimiento del otro, es que vamos a poder reconstruir el tejido social que tenemos que recuperar para superar la crisis. Y a partir del perdón, y siempre insistimos, no perdón, el perdón no es olvido, el perdón no es impunidad, el perdón no es exculpar a los responsables de los crímenes de violaciones de derechos humanos. El perdón es el que me sana a mí y me permite continuar y ver hacia el futuro para generar esos cambios que esperamos y que anhelamos y que creo que hay muchísima esperanza en medio de todo esto. Pues yo creo que hay esperanza y hay motivos para continuar. Reconstruir una Venezuela mejor, inclusive colaborar con otros países para que construyamos entre todos un mundo mejor. Así es. Estamos totalmente convencidos que así será. Con organizaciones como ustedes, que nos acompañan, que nos auxilian, que nos atienden a las víctimas y a nosotros además en algún momento, pues estoy segura de que con su aporte y el de tanta gente valiosa que en este país está trabajando por levantar un país bonito, mejor, digno, honesto, el que nos merecemos todos, pues lo vamos a lograr. Doctora, para nosotros ha sido un privilegio, un honor. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestra vida. Siempre a la orden. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes también por invitarme a ser la primera en esta nueva etapa de transmisión de valores. Gracias. Claro que